a recibir a Hugo Chávez recién elegido presidente de Venezuela. Y me acuerdo como si fuera hoy que una de las cosas que le dice Hugo Chávez a Pastrana: presidente, mire, yo tengo un sueño hace muchos años. ¿Usted me puede ayudar a cumplir mi sueño? Pastrana dijo: bueno, dígame, ¿qué es? ¿Qué es más importante para tener ese poder? Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo he reflexionado mucho sobre ese tema porque yo admiro muchísimo ese tipo de poder. Primero, mucho más agradable. Y segundo, un poder mucho más efectivo. Eso es dificilísimo. Tú me estás preguntando cuál es la fórmula para lograr eso. Tiene usted toda la razón. No debemos revelar la fórmula en estos, No. momentos. El Plan Colombia dependió 100% de la voluntad de Bill Clinton. Yo en todos los foros en Estados Unidos que digo: Plan Colombia es maravilloso, gracias. Fue un punto de quiebre en nuestra historia. No se olviden que el mayor esfuerzo fiscal en términos de plata lo hicimos los colombianos. Pero aprovecho para decir aquí otra cosa. El verdadero papel de Estados Unidos en el Plan Colombia fue el F. Yo creo que usted sí disfrutaría mucho leer de Johnson. Además, por el otro paralelo que para mí es evidente entre Johnson y usted. Y es que... Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Atemporal. En esta ocasión con el exministro de Hacienda, exministro de Transportes y exministro de Desarrollo Económico, Mauricio Cárdenas. Por allá alguien en un comentario dijo que yo, por supuesto, mi único mérito como entrevistador era que como pertenezco a algún clan, entonces puedo tener acceso a este tipo de personajes que al parecer también pertenecen a un clan. No es así, pero en todo caso yo también me sorprendo de poder tener a estos entrevistados, a estos invitados y poder hacer algo que pues, me fascina. Los que ya han escuchado este podcast lo saben, que es hurgar en nuestra historia reciente, en los últimos 30, 40 años de la historia de Colombia. En esta conversación con Mauricio Cárdenas hicimos justamente eso. Hablamos de los fallidos diálogos del Caguán en los 2000. Hablamos también del acuerdo de paz del gobierno Santos. Hablamos de Don Guti, un empresario antioqueño de mucha importancia en el siglo XX, quizás no tan conocido, pero que espero que empiecen a conocer a partir de esta conversación. Si les gusta este podcast, probablemente también les guste mi newsletter que sale todos los jueves. En él a veces ahondo en temas de este podcast. Por ejemplo, Medellín de los 80s, tengo un texto sobre eso. Tengo otro sobre dónde están las élites, que es un tema recurrente en estas entrevistas. Si quieren recibir este newsletter, es muy sencillo. Vayan a andresacevedo.substack.com y allá pueden revisar todos estos textos que acabo de mencionar y también de una vez suscribirse. El link a esto, así como el link a los libros que se mencionan en estos episodios y demás recursos, siempre están en la descripción, tanto en YouTube como en Spotify, y que disfruten esta conversación. ¿Vos trotás? No. ¿No trotás? No. Ah, entonces estoy mal informado yo. No, mi señora, es gran trotadora y gran deportista, pero yo soy más de bicicleta y de tenis, ¿no? Es que me dijeron que le tenía que preguntar por una vez que estaba en Londres y salió a trotar y después encontró a la reina. No. La anécdota tiene mucho que ver con la reina, pero no es trotando. Ya, ok. No. Pero sí, fue una cosa increíble. ¿Cómo es eso? Cuando fuimos con Santos en la visita de Estado, que pues tienen la gran ventaja de que los huéspedes se quedan en el Palacio de Buckingham. Entonces eso, pues un grupito de los huéspedes, solamente como el presidente y su familia y 3 o 4 personas más. Entonces yo califiqué ahí. Y a uno lo reciben en un almuerzo pues muy formal, pequeño pero formal, con la reina. En ese caso estaba también el príncipe Carlos. Y bueno, esa es la llegada al Palacio de Buckingham. Y después lo llevan a uno al cuarto. Es un cuarto, por ejemplo, que me tocó a mí, es mirando ahí al mall, de frente al Palacio de Buckingham. O sea, la cosa más espectacular. Y cuando íbamos caminando hacia el cuarto, el ballet que nos llevó nos iba contando, no sé qué, aquí está la galería de la Pinacoteca, en fin,
Y cuando llegamos a la zona de los cuartos, nos dijo, mire, ustedes son huéspedes y por lo tanto ustedes tienen toda la libertad como huéspedes de caminar por el palacio, de salir, de dar una vuelta. Si quieren volver allá a la pinacoteca a mirar los cuadros con calma porque hemos pasado rápido, háganlo. Salgan tranquilos. Entonces, y cuando llegamos a los cuartos, yo le dije al ballet, pues, no, gracias por el ofrecimiento, pero a mí en todo caso me produce un poquito de pena irme por ahí caminando solo, pero sí quisiera volver a ver los cuadros. Pero me gustaría más con usted, porque no nos vamos juntos, me acompaña. Listo, en 1 hora vengo por usted. Teníamos toda la tarde libre. Entonces vino, me recogió, le dije a los compañeros, aprovechemos, vamos. No, qué pereza, no vamos a quedar aquí en nuestros cuartos, una maravilla, cuartos. Estaban felices en los cuartos. Delicioso. Entonces le dije, no, yo sí voy a ir a ver los cuadros. Y yo estaba viendo los cuadros y estaba viendo un cuadro así, con el ballet aquí, un Rembrandt. Sí. Y una señora con voz de abuela me dice, "Do you like that painting? Do you like it? It's my favorite." Y yo me miré y era la reina. ¿No? Era la reina. Entonces, dentro de una colección absolutamente impresionante de cuadros, ella se acerca y me dice, este es mi cuadro favorito. Y entonces le dije, sí, no, it's a beautiful painting. Y entonces se quedó conversándome. Entonces, pues yo ya le conté, le dije, no, pues estoy en el grupo, tal. ¿Y qué estaba haciendo ella? Me acordó de mi abuela en la casa de mis abuelos, que hasta más de 80 años en Medellín, cuando había algún evento familiar, alguna comida, alguna cosa, ella iba, antes de que llegaran los invitados, a revisar que todo estuviera bien, que el comedor estuviera bien puesto, que todo estuviera organizado, que la vajilla, que los vasos, que no sé qué, ¿no? Y ya después de ver que todo estaba bien, se subía a cambiar, ¿no? Eso estaba haciendo la reina. Ya. Ella venía de revisar en el comedor que todo estuviera listo porque esa noche era la cena. La cena. Claro. Y ahí se quedó conversando conmigo. Ay, ¿conversaron? Sí. No puede ser. Sí, increíble. ¿Y se acuerda de que conversaron o no tanto? Sí, pues me contó, me preguntó que Colombia, que cómo estaban las cosas, que estaba muy contenta con la visita, que qué maravilla, que... pues... ¿No? Sí, small talk. Small talk. Una señora como mi abuela. Sí. Igual. Es increíble. Como que ver a la reina uno lo marca. Yo la vi una vez y yo creo que toda persona que alguna vez la haya visto guarda ese recuerdo. Yo la vi una vez en Cambridge. Yo estaba de intercambio en Cambridge. Sí. Tenía yo 17 años. Sí. Y por alguna razón iba a estar la reina. Sí. Y la vi una milésima de segundo que pasó en su carro. Eso fue lo único que me quedó. Sí. Entonces yo tenía 2011, yo tenía una de esas cámaras, no Nikon, no había celulares. Sí. Y alcancé a tomarle una foto al vidrio. Y luego ya cuando vi la foto, solo se ve mi cara. Solo se ve mi reflejo. No se ve la reina. Pero genial. Sí. No, que además, por cierto, que cuadros tan impresionantes los de esa pinacoteca en el Palacio de Buckingham. Y qué señora tan tranquila, como que inspiraba calma. Sí. Calma, serenidad, ¿no? Sí. Hay una cosa que yo leí por alguna vez sobre la reina que me pareció fantástico. De hecho, lo aplico en mi vida. Y es cómo pararse para no cansarse. Ya. Entonces, ¿Y cómo es? Como ella tiene tantas ceremonias que le toca estar parada. Claro. No, usted básicamente tiene que poner los pies nivelados. Porque uno suele pararse con un pie más atrasito, otro más adelante. Sí. Usted básicamente los nivela. Sí. Intenta que esté como a la altura de los hombros para que todo su peso esté casi que directamente reposado sobre sus tobillos. Eso se lo aprendí a la reina. Y otra cosa increíble, en todo caso, a pesar de los años, con su taconcito. O sea, no zapato plano, un poquito de tacón. Sí. ¿No? Increíble, ¿no? Increíble. Eso también es muy diciente. Una cosa que me sorprendió de su libro fue cuando muere su abuelo, Rafael Cárdenas, que el hombre de la casa pasó a ser
Jorge. Yo pensaba que había sido José Gutiérrez, pero no, fue Jorge. A ver, Jorge era un hombre soltero, seguramente con una vida un poquito desordenada, y cuento que tenía un problema de alcoholismo. Vivía en la casa con ellos. O sea, era el hermano de mi abuela, que pues vivía con ella y con sus hijos. Entonces estaba ahí, pero no era el padre. Era el hombre, era el adulto de la casa, pero creo que era más problema que solución. El padre, en un sentido de protección, de asesoría, de consulta, de apoyo, era José Gutiérrez Gómez. José Gutiérrez Gómez. Sí. Conocido como Don Guti. Cuénteme un poquito sobre José Gutiérrez Gómez. Bueno, yo tengo mis recuerdos de infancia muy marcados por Medellín. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque ya vivíamos en Bogotá, mis papás se vinieron a vivir a Bogotá. ¿Usted nació en Bogotá? Yo nací en Bogotá, se vinieron a vivir un poquito antes de que yo naciera. Yo nací en el 62. Creo que se vinieron en el 61 o algo así. Mi hermano Jorge Hernán sí nació en Medellín. Pero nosotros vivimos siempre en función de Medellín, porque estábamos en el colegio, salíamos a vacaciones y al otro día nos mandaban a Medellín, a la casa de mis abuelos, y pues pasábamos todas las vacaciones allá y veníamos el día antes de que empezara el colegio. Entonces, esa fue mi infancia, esa fue mi adolescencia. Y en nuestra casa en Bogotá siempre había alguien de Medellín, porque venían mis tíos o mi abuelo o cualquier persona. O sea, había un cuarto de huéspedes que generalmente estaba ocupado. Entonces el vínculo con Medellín era permanente. Y súmele a esto que los amigos de mis papás en Bogotá eran todos de Medellín. Ya. Entonces nuestros fines de semana aquí, en la finca, que siempre fuimos muy de finca, como parte también de la cultura antioqueña, en la finca pues todos los amigos eran más o menos parejas, amigas de mis papás, que estaban en lo mismo, que se habían venido de Medellín a vivir a Bogotá y que tenían, pues, que estaban haciendo su vida acá y que tenían hijos de las edades nuestras. Entonces, Medellín fue siempre muy central. En las idas a Medellín, en las reuniones de la familia Cárdenas, la familia de mi papá, las reuniones eran una cantidad de gente en un salón grande y el tío José en el centro echando cuentos. Yeah. No, eso era. Y todo el mundo oyéndole los cuentos, porque él era una persona que tenía todo tipo de anécdotas, viajaba, conocía a todo el mundo, era amigo de todos los presidentes, expresidentes, o sea, codeaba con todo el mundo, era un personaje maravilloso. Sí. Además, un tipo simpático, que cautivaba. Entonces, yo me acuerdo de chiquito que yo me quería quedar ahí oyéndole los cuentos. Yo no me iba ahí a la manga, me quedaba ahí oyendo. Él era además mi padrino. Él era mi padrino de nacimiento. Pero él era su tío abuelo. Tío abuelo. Tío abuelo, muy cercano. Era como una especie de abuelo, porque como él era pues él fue el que estuvo siempre pendiente de mi papá y de sus hermanos, porque mi papá y sus hermanos pues quedaron huérfanos muy chiquitos. Entonces él tenía esa figura casi que del abuelo. Porque, por cierto, usted me preguntó al comienzo por Jorge, el tío Jorge, que vivía con mi papá y con sus hermanos. Yo nunca lo conocí. Yo nunca lo conocí porque él murió seguramente muy joven. Él murió precisamente por ese problema que tenía del alcoholismo y que a mi papá se acuerda que le tocaba, pues, de muchacho, mi papá ir a sacarlo de los griles en Medellín. Entonces, no, pues, es un recuerdo de una persona que vivió con ellos y que fue como pues parte de su casa, ¿no? Pero el que pues estuvo permanente y vio los matrimonios de sus sobrinos y después los de la generación mía y que estaba ahí siempre pendiente era el tío José Gutiérrez Gómez, conocido en la familia como tío José y en el país y sobre todo en Antioquia como Don Guti. Sí. ¿Fue una figura paternal para su padre? Yo creo que fue una figura como de un referente para mi padre y de guía, de apoyo, sí. ¿No? No creo que haya reemplazado la figura del papá, honestamente. Sí. Creo que esa función, si uno mira la evolución de los hermanos Cárdenas Gutiérrez, o sea, mi papá y sus hermanos, los hermanos de mi papá tenían un poco esa relación con mi papá, porque mi papá era el hermano mayor. Entonces uno sí veía
a los hermanos de mi papá, llamándolo los fines de semana, preguntándole, Jorge, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo otro? ¿No? Esa relación. Entonces creo que el tío José era el que protegía, el que asesoraba, el que ayudaba, el que guiaba, el que les daba ideas, sí, el que les abría puertas. Esa figura. Sí. Era uno de esos antioqueños del siglo XX con esa doble condición de empresario, pero también hombre público, ¿no? Hombre público, sí, hombre público. Y en la familia siempre se decía, tío José habría podido ser presidente de Colombia, solo que Meggy, su señora, detestaba Bogotá y no le gustaba Bogotá. ¿Ah, sí? Sí, y porque ella era una mujer, no la conocí tanto porque ella murió mucho antes que él, muy antioqueña, muy de esa generación de mujeres antioqueñas, pues que le gustaba las cosas, digamos, de Medellín, la hípica, las fincas, el poblado, el bridge, ese tipo de cosas. Entonces, ella, por ejemplo, cuentan que cuando él fue embajador de Colombia en Washington, ella no se fue a vivir. Ella no se fue a vivir a Washington, ella se quedó en Medellín. Porque prefería Medellín, no puede ser. Sí, ella prefería Medellín. Sí. Entonces, tío José le dice a uno de sus sobrinos, hermano de mi papá, Francisco Cárdenas, que murió el año pasado, médico muy, muy bueno, muy prestigioso, que fue profesor de Georgetown. Le dice a Francisco, que estaba recién casado, le dice, ¿por qué no se vienen conmigo a Washington? Le dice a la pareja, ¿no? A Francisco y Flor María, se llamaba mi tía. Entonces ellos se fueron con él para Washington y Francisco, por cierto, siempre se quedó en Washington. Nunca volvió a Colombia. Y su familia y mis primos son ya americanos 100%. Sí. Y José decía, yo podría haber sido presidente, pero me lesioné la rodilla. No hablaba de eso, nunca hablaba de eso, nunca hablaba de eso. No, él tenía el poder ese, yo creo que es el poder más, a mí me parece el más admirable de todos, que es el poder sin el puesto, el poder sin el cargo, sí, el poder de la influencia, sí, el poder de llamar a alguien y decirle, hombre, piensa en tal cosa, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no conoces a tal persona? Y pues ese es un poder impresionante porque eso, digamos que él movía lo que quisiera con esa influencia, con su don de gente, su conocimiento, su experiencia y su capacidad de comunicación. Es que, te digo, oírlo a él echar cuentos, historias, era realmente cautivante. O sea, yo me sentaba ahí de 10, 12, 13, 15 años a oír que él contaba cómo le había ido en las reuniones, porque él no se perdía las reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario y traía siempre las anécdotas o que tal cosa en Bogotá, lo que fuera. O sea, y era un ciudadano del mundo, además, vivía en Medellín, en ese mundo. Era un ciudadano del mundo, él estaba al día de lo que estaba pasando en todas partes. ¿Qué es más importante para para tener ese poder? ¿Tener criterio o ser confiable, trustworthy? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta. Yo he reflexionado mucho sobre ese tema porque yo admiro muchísimo ese tipo de poder. O sea, me parece que es un poder, primero, mucho más agradable. Claro. Desde el punto de vista de calidad de vida. Y segundo, un poder mucho más efectivo, que realmente logra hacer las cosas, realmente logra sin tantos desgastes, o sea, y sin el poder efímero que da un cargo, ¿no? Que el ministro, entonces todo el mundo corre y tal. No, este es un poder más duradero. Sí. Y la pregunta es, ¿qué lo genera? La primera vez que yo fui consciente de este tema, o sea, que lo pensé, que lo racionalicé, fue el día que se iniciaron los diálogos del Caguán. En ese día estaba mucha gente. Esto es en San Vicente del Caguán. Esto estamos hablando de enero, creo que el 8 de enero, si no estoy mal, de 1999. Me acuerdo yendo en el avión presidencial hacia San Vicente del Caguán, llegar allá al acto donde se iniciaba los diálogos de paz. Ahí estaba todo el mundo. Estaba obviamente el presidente Pastrana. Fueron muchos jefes de Estado en ese momento. Me acuerdo así de Daniel Ortega, por ejemplo, y gente influyente. Y estaba Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez era la persona más influyente ese día en San Vicente del Caguán.
¿Por qué? Porque lo que él dijera, lo que él, digamos, la forma como atraía a la gente, se le acercaba a la gente y yo decía, esta es la persona que realmente tiene más impacto, que cualquier cosa que diga, cualquier cosa que haga, realmente va a tener mucha influencia y no tiene ningún cargo, no es jefe de Estado, no es ministro, no es embajador, no es nada de eso, no es general, no es comandante de las FARC, que eran los otros que tenían mucho poder en esa reunión. Entonces dije, estos son modelos muy interesantes. Sí. Entonces le he dado muchas largas a llegar a la pregunta tuya, y es, ¿qué lo genera? ¿Qué hace ese? ¿Qué genera ese poder? Entonces yo creo que, pues obviamente para ser influyente hay que tener buenas ideas. O sea, no puedes aspirar a tener ese nivel de influencia con ocurrencias o con improvisaciones. Tiene que haber algo de estructura, buenas ideas. O sea, ¿qué quiere decir? Pues un nivel de capacidad cognitiva, por no hablar de inteligencia, ¿no? Que yo creo que todos estos personajes tienen. Pero segundo, el don de gentes. Porque eso es lo que hace que le llegue a la gente, que la gente se sienta involucrada, cerca. Porque pues hay mucha gente inteligente, pero por allá metida en universidades o aislada en su estudio escribiendo un libro. No, eso tiene que ser un tema donde también la persona le guste mucho la interacción. Y sobre todo, le saque tiempo a eso. O sea, le saque tiempo. O sea, personaje de estos, pongamos los dos ejemplos de los que hemos hablado hoy. Gabriel García Márquez, José Gutiérrez Gómez. Dos mundos completamente distintos, dos universos completamente distintos, pero dos personas que estoy seguro que tenían su vida organizada primero alrededor de su trabajo. Sí. Primero, o sea, lectura, estudio, revisión de documentos o escribir, lo que fuera. Pero otra parte importante de la vida era la interacción con otras personas. El diálogo, la parte social. ¿No? Claro. Dicen que García Márquez hacía eso mucho por las tardes, ya después de haber trabajado. Entonces, un almuerzo, conversar. Sí. Yo creo que eso es parte de ese nivel de influencia. Pero bueno, yo creo que esa es una fórmula, pues para mí, enigmática. Sí. No. Si la tuviera, la aplicaría. O sea, obviamente la aplicaría, ¿no? Es muy interesante el caso de García Márquez porque mucha gente tiene la impresión de que era un tipo en contra del poder o al menos alejado del poder. Pero luego uno lo ve en fotos con César Gaviria, cuando César Gaviria era presidente. Este caso que tú cuentas del Caguán. María Elvira Samper, a quien acabo de entrevistar, pudo entrevistar a Fidel Castro en los 80s gracias a que García Márquez le consiguió la entrevista. Entonces, pues, es totalmente errónea esa percepción de que García Márquez era un tipo desentendido del poder. Total, o sea, definitivamente no era un ermitaño. Y ahora es que las conversaciones buenas son muy agradables porque una cosa va llevando a otra y uno se acuerda de cosas. Hugo Chávez gana las elecciones, si no estoy mal, a finales de 1998 y viene a Bogotá antes de su posesión, que fue en febrero de 1999. Yo estaba en el gobierno, yo era ministro de Transporte, trabajaba con Andrés Pastrana. Teníamos, por cierto, una relación con Andrés Pastrana muy estrecha, muy cercana, muy casi que familiar. O sea, entonces, más allá de ser ministro de Transporte, pues él me invitaba a muchas cosas, a la Casa de Nariño, en fin. Y entre esas, a recibir a Hugo Chávez, recién elegido presidente de Venezuela. Y me acuerdo como si fuera hoy, que una de las cosas que le dice Hugo Chávez a Pastrana, le dice: presidente, mire, yo tengo un sueño hace muchos años. ¿Usted me puede ayudar a cumplir mi sueño? Y Pastrana dijo: bueno, dígame, ¿qué es? Yo quiero conocer a Gabriel García Márquez. ¿Usted me puede ayudar? Y Pastrana entonces llamó a Gabo y le dijo: mira, aquí está Hugo Chávez. Ya todo el mundo sabía quién era Hugo Chávez. Quisiera conocerte, ¿dónde estás? No sé qué. Y bueno, ahí cuadraron. No sé en qué momento y a qué hora se conocieron, pero eso es. Hugo Chávez lo que quería hacer en su viaje a Bogotá, una de las cosas más importantes era generar el puente para poder conocer a Gabriel García Márquez. Increíble. Digamos, lo que más me llamó a mí la atención de un libro que leí sobre su tío abuelo, José Gutiérrez Gómez, es
que, como dijo usted, se codiaba con presidentes o expresidentes. Solo que la gente va a pensar que presidentes y expresidentes colombianos, pero no solo colombianos, Solo colombianos. de todo el mundo. Y entonces hay una anécdota que cuenta alguien en ese libro, que creo que es de la editorial de David, que estaban sentados almorzando pues con su tío abuelo José Gutiérrez. Y el tipo pues, estaba echando cuentos así, pues relajadísimo. Y que de la nada llega y se para y dice, señores, qué pena, me tengo que ir porque me está esperando el presidente de la ONU. Así. Y entonces el tipo quedó sorprendido y dijo, este tipo estaba echando cuentos como si fuera un día cualquiera. Sí. Y se para y dice, no, tengo ya que irme porque tengo que verme con el presidente de la ONU. Entonces, esa paridad, ¿no? Esa noción de que él es igual que John Foster Dulles, que el presidente de la ONU, a pesar de él ser un colombiano y que los colombianos siempre tenemos nuestro complejo de inferioridad, pues a mí me llamó muchísimo la atención. Yo tengo una teoría de por qué era así, pero me gustaría saber si usted... No, échela. Pues ahí cuentan que él era gerente de una cadena de laboratorios colombiana. Sí. Luego de la Segunda Guerra Mundial se queda sin proveedores porque eran todos alemanes. Entonces no tiene insumos. Sí. Y dicen que coge un vuelo para Estados Unidos sin saber inglés. Y que se aparece allá y llega al hotel y el conserje del hotel tiene que ayudarle a redactar una carta porque él no sabe inglés para enviársela al dueño de alguna farmacéutica. Sí. Y entonces se la manda y el dueño de la farmacéutica lo cita a su oficina y el tipo se va para la oficina y sin saber una palabra de inglés cierra el negocio y ya resuelve su tema de proveedores de... Yo no sé si eran medicamentos o qué era, pero el caso es digamos, casi que esas experiencias a raíz de las dificultades, ¿no? De un momento a otro pues se va a quebrar el laboratorio porque no hay insumos y me tengo que ir para Estados Unidos así yo no sepa inglés y codearse allá pues con un gringo sin saber inglés. Mi teoría es que de ahí nace esa noción de que él era pues par de cualquiera y que nos intimidaba. Que no hay límite. Ese es un tema que en algún momento, si se puede en esta conversación, me gustaría volver allá, pero no me quiero desviar, pero quiero volver al tema que los colombianos siempre hemos tenido un poquito como el complejo de que somos un país en problemas, el narcotráfico, el conflicto, y entonces eso ha quitado siempre un poquito de seguridad en los escenarios internacionales, que es algo que yo considero que nosotros tenemos siempre que reivindicar y recuperar. O sea, somos buenos y somos competitivos y no tenemos que tener ningún tipo de complejo de inferioridad, por el contrario, y lo están mostrando nuestros artistas, que son los que dominan hoy el escenario internacional. Pero digamos que personajes como José Gutiérrez Gómez, Gabriel García Márquez, para poner estos dos casos de los que hemos estado hablando, o sea, conquistar el escenario internacional de tú a tú. Y eso es lo que necesitamos para que Colombia realmente pueda progresar. No sentir que tenemos que hacerle la venia al míster, sino que somos más. Uh-huh. Que somos más, que podemos. Y cuando uno rompe esa barrera, se da cuenta que hay muchas cosas de nuestra propia formación, de nuestra manera de ser, de nuestra idiosincrasia, que son demoledoras, son muy positivas y permiten que el colombiano pueda conquistar lo que sea. Entonces, por ese espíritu que tenemos. Entonces, yo creo que ellos son dos ejemplos tempranos de algo que ojalá cada día más y más y más nosotros como colombianos hagamos, que es pensar en que podemos lograr lo que nos propongamos en escenarios por fuera de nuestro propio círculo. Pero yo creo que esos son los ejemplos. Si te pudiera decir una cosa más para rematar ese estilo de vida, ese estilo de personas, yo creo que algo que hace toda la diferencia es que yo no me acuerdo de José Gutiérrez Gómez, tío José, en ningún escenario, en ningún momento. Claro, lo que yo tenía con él era más una cosa familiar, pero nunca de afán. Nunca de afán. O sea, siempre hay tiempo. Sí. Eso también lo tiene muchísimo mi papá. Entonces, las personas que son muy ocupadas, tú me estás preguntando cuál es la fórmula para lograr eso, ¿no? Sí. La influencia y el poder sin el cargo. Sí. Yo creo que en el fondo también hay un tema de poder oír al interlocutor con tranquilidad.
por más agenda que tengan, tú nunca sientes, esta persona es súper ocupada, nunca sientes eso, porque siempre te está dedicando un tiempo tranquilo. Sí. No está mirando el reloj, no está mirando el celular, no, está en su conversación. Y si la conversación se alargó 1 hora, es 1 hora. Eso es dificilísimo. Sí. Si uno siempre está pensando en, tengo 1000 cosas, tengo la siguiente cita, tengo cantidades de llamadas que hacer, tengo que terminar de preparar este documento. Eso nunca lo sentía yo con José Gutiérrez y lo veo en la interlocución e interacción de mi papá con la gente. Es eso, sentir que no hay afán. Para todo hay tiempo. Muy interesante. Sí. Y para cerrar las anécdotas de José Gutiérrez Gómez, él fue el creador como presidente de la ANDI de las cajas de compensación y subsidio familiar. Y dentro de ellas, pues por supuesto, la más cercana a sus afectos, Confama. Yo empecé mi carrera como economista en Fedesarrollo, a pocas cuadras de donde estamos aquí. Y en Fedesarrollo, desde hace muchísimo tiempo, siempre se veía a las cajas de compensación con algo de prevención, porque estaba la idea de que los impuestos a la nómina eran un obstáculo para la generación de empleo. Y desde que yo tengo memoria como economista, los que me antecedieron a mí hablaban de eso. Y seguramente llegó el momento en el que yo también retomé esas banderas y bueno, los impuestos a la nómina son un problema. Por cierto, después siendo ministro de Hacienda, enfrenté eso directo y tumbamos una parte muy importante de esos impuestos a la nómina, excepto los que van a las cajas de compensación. Pero el cuento va a que ya mi tío abuelo, de 80 y tantos años, pues seguramente leyó en el periódico, le llegó el tema y me llamó y me dijo, mira, Mauricio, te he visto hablando de lo de las cajas de compensación, te voy a hacer una propuesta. ¿Por qué no vienes a Medellín y nos vamos juntos a visitar a Confama y nos vamos juntos a visitar las obras que está haciendo Confama en la comuna nororiental? Él y yo, y tráete a tu señora, yo estaba recién casado, y tráete a Cristina. Pues ante la primera oportunidad que tuve fui y me dedicó todo el día a recorrerme por las instalaciones que tenía Confama en la comuna nororiental, el trabajo social que estaba haciendo, sin él decir nunca, no, es que estoy en contra de lo que dijiste o no me gustó, nada. Simplemente ven y conversa y conoce a la gente y tal. Así era él. Así era él. Y pues muchos años después, cuando yo presento la reforma que tumba a los parafiscales, bueno, las cajas de compensación son otro capítulo, dejémoslas aparte. Sí. Claro, sin entrar en el debate, sin necesidad de confrontarlo, simplemente mostrándole lo que hacen. Sí, que nuestro estilo colombiano y familiar, estoy seguro que en todas nuestras familias pasa, y a mí me ha pasado, pues no. Siempre hay ese pariente que entonces dice, oiga, eso que usted está diciendo es una bestialidad y ataque y no sé qué y tensión, y entonces aparece alguien que trata de desviar la atención. No, ese no era el estilo de él. Totalmente tranquilo. Sí. Esa es otra característica, la tranquilidad. Sí. La tranquilidad. No dejarse engatillar ni disparar. ¿Quién era el reclutador en el gobierno Pastrana? Permítame, preciso la pregunta. Sí. Cuando uno mira el gabinete, los ministros que tuvo Pastrana, se encuentra un mundo de estrellas del sector público colombiano. Que es curioso, pues, porque, como les decía antes de que empezáramos, la imagen del gobierno Pastrana no ha cuajado como la mejor, quizás. Sí. Entonces, es llamativo ese buen equipo que armó. ¿Qué me puede decir sobre eso? Recuerdo mucho una frase de Andrés Pastrana en la casa de huéspedes, en la Casa Blanca en Washington, cuando él va a finales de octubre de 1998 en visita de Estado para recomponer y relanzar las relaciones con Estados Unidos que habían estado muy deterioradas durante el gobierno de Samper por cuenta del proceso 8000 y el financiamiento del narcotráfico de la campaña. Bill Clinton, consciente de que Colombia es un buen aliado, pero que había estado muy aislado, muy marginado, había estado en una lista negra durante todo el gobierno de Samper, decide invitar a Pastrana. Y Pastrana llevó un grupo de ministros. Y en un momento dado, en una reunión,
ahí en esa casa de huéspedes, en Blair House, vienen algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, me acuerdo de el secretario del Tesoro Robert Rubin, y Pastrana presenta en esa reunión al gabinete, a las personas que lo están acompañando. Y Pastrana dice, lo único que le quiero decir es que todos estos ministros son mejores que yo. ¿No? Entonces yo digo, un grado de inteligencia alto es uno saber cuáles son sus limitaciones y qué sabe y qué no sabe. Y hay tanto presidente como el actual que considera que lo sabe todo y que sabe más que todos, pero no es el único, ¿no? Un grado de inteligencia más alto es uno saber qué limitaciones tiene, qué no sabe y quién es la persona que sí sabe y quién es la persona de la que se quiere rodear. Y Pastrana tenía esa enorme habilidad, pero yo creo que partía de una dosis de tranquilidad consigo mismo, con lo que él era. Entonces era una persona pues, buena para hacer política, buena para hacer redes, para tender puentes. Ahora él se ha convertido en otra persona. Yo desconozco un poco a Pastrana hoy de lo que conocí en su época, en su momento, cuando trabajaba con él. Sí. Ahora veo una persona un poco más ruda, más amargada, más dura, más difícil, ¿no? Era una persona muy fácil de tratar y una persona agradable y una persona que lograba eso, lograba ser un imán para atraer gente buena. Pero creo que todo parte de una tranquilidad con lo que uno es y una aceptación de lo que uno es, ¿no? Y no tratar de pretender lo que no es. Sí. ¿No? Para que nos metamos en esa época, déjeme leer una parte de su libro, Cómo avanza Colombia. Este es usted hablando con Manuel Marulanda. Le comenté que habíamos estado en Japón con el presidente y le dije, los japoneses quieren hacer la obra, son los mejores constructores de túneles del mundo y tienen la mejor disposición al punto de que nos van a aprobar un crédito como Colombia nunca lo ha tenido. Pero hay un problema, exigen seguridad para las personas y las empresas y una de las cosas que nos dijeron es que ustedes, la guerrilla, no dejan trabajar. Sin pensarlo dos veces, levantó la cabeza y mirándome a los ojos, cosa que casi nunca hacía, me respondió, eso se resuelve muy fácil, 10% para el ministro, 10% para nosotros y dígales que pueden trabajar tranquilos. Ustedes cobran sus impuestos, nosotros cobramos los nuestros. Ese día regresé a Bogotá convencido de que con esa actitud tan arrogante y desafiante, las conversaciones no iban a ser nada fáciles. Esto simplemente para meternos en esos años. Meternos en esos años tan interesantes y de tantos aprendizajes. Eso fue así, tal cual. Él reaccionó de una forma muy instantánea, como me pasó en varias otras ocasiones con él y en temas incluso aún más delicados que este. Con mucha agudeza y mucha rapidez y con una reacción muy instintiva. Aquí lo que él estaba diciendo, nosotros somos otro Estado. Ustedes cobran sus impuestos, nosotros los nuestros. Y a los contratistas les cobramos el 10% y todo se resuelve muy fácil y no tienen ningún problema, los vamos a dejar trabajar. ¿No? Ante eso, pues no hay una respuesta posible, ¿no? O sea, la respuesta posible es decirles, mire, ustedes no son el Estado. Y estas obras son de beneficio para toda la nación. Eso es obviamente irrelevante en esa conversación. Sí. La importancia de la obra, lo trascendental. Por cierto, a una persona que era de allí, porque Marulanda nació en Génova, Quindío. Su primer trabajo era ser inspector de obras, o sea, unos tipos que iban en las vías manteniendo y vigilando que las carreteras estuvieran en buen estado. Ese fue su primer trabajo. Por eso él se dedicó después, siendo comandante de las FARC, a hacer carreteras, entre comillas, ¿no? Eran trochas realmente. Pero en fin, ese día para mí fue uno de esos momentos como de revelación, ¿no? Es decir, esta gente, esto no va por buen camino. Es lo que dices tú, esa arrogancia, eso, sí. Esto va a salir mal. Echemos un poquito para atrás. Sí. Cuando uno ve los videos,
porque hay grabaciones en video y está en YouTube, de las primeras reuniones entre el presidente Pastrana y Tiro Fijo, y Marulanda y el otro, y Briceño. Pues lo primero que sorprende es esta gente que se ve por primera, es como la primera vez que el Estado colombiano en realidad parece como encontrarse en esos términos con los guerrilleros, ¿no? Yendo hasta allá. Sí. Casi una movida pues que en su momento entiendo fue muy audaz. Sí. Yo pues estaba muy joven para recordarlo. Ese es un tema que me llama mucho la atención. Otro que sale también a la luz ahí es, pues de Pastrana siempre se ha dicho que su fuerte quizás era el asunto internacional. Entonces esa primera conversación es muy hablando de cuáles serían los aliados, y Pastrana insiste mucho, oiga, no, pero ¿quiénes quieren ustedes tener como veedores internacionales? Y habla mucho de la plata que tienen, no sé los de qué país y no sé los de otro, que quieren invertir, que yo no sé qué. Se nota como un poco ese rasgo de personalidad de Pastrana. Pero cuénteme más como en general, cómo lo vivió usted el comienzo, porque pues aquí en el pasaje que yo leí fue como, nos metimos ya en el punto en que usted se empieza a dar cuenta, esto va a ser más complicado. Pero ¿tenía usted otra visión al principio? Yo creo que tenía el optimismo que teníamos todos los colombianos, ¿no? De que Pastrana se había elegido con ese mandato y pues parecía posible porque había una ventana de oportunidad, porque las FARC habían, digamos, dicho que sí aceptarían iniciar unos diálogos. No había habido diálogos en Colombia en muchísimos años. Todo el mundo sabe que eso fracasó, ¿no? Y todos recordamos fue el gran fracaso. Pero yo creo que ese fracaso sirvió porque todos esos aprendizajes de qué hacer y qué no hacer, cómo conducir un proceso de paz, fueron fundamentales para el proceso de paz de Santos, pues que fue exitoso. Pero digamos que pues Pastrana llevará siempre un poco ese desprestigio asociado, que pues ese episodio fue un fracaso, y fue un fracaso por muchas cosas. Creo que después eso se mejoró muchísimo, porque era primero pues no tener una agenda definida antes de empezar a negociar. Entonces todo cabía. Y la estrategia de las FARC era dilatante. Y lo otro, pues haber desmilitarizado una zona muy importante que sirvió pues para que ellos simplemente tuvieran más capacidad de acción. O sea, ellos no estaban realmente comprometidos en buscar la paz, querían dilatar, querían ganar tiempo y querían fortalecerse aprovechando ese dominio que tenían sobre el territorio. O sea, aprendizajes. Ese episodio salió muy mal, pero creo que después pues, logramos como país construir sobre esas lecciones. Yo al principio, sí, claro, fui como miembro del gobierno, fui optimista y estaba como convencido de que esto nos iba a permitir avanzar, pero rápidamente cuando empezamos a interactuar, pues yo vi la actitud y yo dije, esta gente lo que está es dilatando, aquí no hay ningún interés. Yo empecé primero como ministro de Transporte y después asumí otra función en el gobierno, que fue ser director del DNP, del Departamento Nacional de Planeación. Y ahí como director del DNP ya sí tenía un papel en las negociaciones de paz, porque era el miembro del gobierno, no en la mesa de negociación, sino en un escenario paralelo que se llamaba el Comité Temático, que era el que organizaba las audiencias públicas en Los Pozos, donde supuestamente todo el mundo iba a hablar los sábados, a decir, a ventilar los temas, a discutirlos, a preparar la agenda para que después la mesa de negociación la discutiera. Entonces fui muchas veces como representante del gobierno, también había alcaldes, también había gobernadores, también había gremios, también había políticos, parlamentarios, era un comité más amplio. Y eso, donde supuestamente íbamos a discutir los temas, pues se convirtió en un espectáculo, porque era un escenario donde todo el mundo iba a echar discursos y no se avanzaba y no se avanzaba y no se avanzaba, y las FARC, digamos, hacían todo tipo de maromas para dilatar. Entonces decían que se suspendían esas audiencias porque no había garantías, porque no había llegado un bus o porque los sándwiches que estábamos llevando no eran de suficientemente buena calidad. Bueno, una cantidad de cosas que años después, cuando Santos entra a buscar su proceso, yo haciéndole memoria le dije, mire, yo tengo esto muy presente, hay que buscar que este proceso de paz esté muy bien acotado, muy bien definido, muy cerrada la agenda de lo que se va a discutir,
y muy cerradas las reglas de juego de cómo se opera, porque si no, esto puede ser otra vez una estrategia dilatante. Entonces, ahí fue donde vi mucho más de cerca a las FARC y ahí ya yo vi, pues rápidamente me di cuenta que ahí no había una voluntad de llegar a una negociación. Ahora, en paralelo, Pastrana avanza en otra agenda. Digamos, yo diría que su gobierno tenía dos grandes ejes: los diálogos de paz y el Plan Colombia. Entonces, el Plan Colombia surge de esa visita que acabo de comentar a Washington, octubre de 1998. Clinton le dice, mire, a mí en términos prácticos acá, desde el punto de vista de capacidad de influir sobre la agenda legislativa, me queda un año. Y yo tengo que presentarle al Congreso de los Estados Unidos un proyecto para darle un apoyo a Colombia muy rápidamente. Entonces hay que correr. Y quiero hacerlo. Y ya empieza a trabajarse el Plan Colombia. Y el Plan Colombia dice, pues, vamos a hacer la negociación de paz, es un elemento, pero hay muchas otras cosas, entre ellas el fortalecimiento de nuestra capacidad de combatir el narcotráfico. En ese momento el tema era narcotráfico. Entonces era helicópteros, era recursos de entrenamiento, de capacitación, etc. Y empieza a rodar lo del Plan Colombia. Y lo del Plan Colombia, pues como todos sabemos, avanzó mucho más rápido que los diálogos de paz. Sí. Y llega un punto en el que las dos agendas chocan, porque las FARC se dan cuenta de que los Estados Unidos está avanzando y que va a haber más capacidad militar en Colombia. Y un día me llama el presidente Pastrana, yo era director de DNP, y me dice, Mauricio, tengo un tema muy delicado, porque las FARC se van a levantar de la mesa de negociación con el argumento de que el Plan Colombia es atenta contra los diálogos de paz. Entonces, ¿por qué no va usted? Habla con la mesa, allá va a estar todo el mundo, va a estar tiro fijo, y explica que las dos agendas son compatibles. Y si ellos no quedan convencidos, se van a levantar. Porque ya saben que lo del Plan Colombia es algo que, pues en el fondo, es aumentar nuestra capacidad estratégica y táctica como Estado para combatirlos a ellos. Entonces, preparé muy bien eso. Me fui para el Caguán con parte del equipo que tenía en el DNP. Dos personas que hoy son importantes en el sector energético colombiano, Juan Ricardo Ortega y Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, Juan Ricardo del Grupo Energía Bogotá, me acompañaron, eran parte de mi equipo en el DNP. Los dos se acuerdan mucho de esa reunión, porque entonces yo expliqué ante Tiro Fijo y su gente el Plan Colombia, y al final se me acercó Tiro Fijo, otra frase de esas, ¿no?, directas a la yugular. Me hizo a un lado y me dijo, doctor Cárdenas, llévele este mensaje al presidente Pastrana. Yo ya entendí que es el Plan Colombia. Dígale esto, que si ustedes tienen sus formas de conseguir más plata, nosotros tenemos las nuestras. Eso fue todo. ¿No? Que iban a empezar a secuestrar. Sí, pues que iban a aumentar los secuestros y la extorsión. O sea, fue claro el mensaje. Y yo creo que ese día, no en la forma, porque en la forma duró unos meses más hasta que se produjo el atentado contra Hechen Turbay, que venía en ese avión de Neiva a Bogotá y que lo hicieron desviar y lo aterrizaron en una carretera. Ese fue el día que explotó todo. Pero en la forma, en el fondo, ese día terminó la negociación de paz, porque ellos entendieron que el Estado colombiano se estaba preparando para combatirlos, y combatirlos de una forma que ellos no habían conocido antes. Pues ya que menciona a Juan Ricardo Ortega, pasó por este podcast. ¿Ah, sí? Y puso sobre la mesa la tesis de que así como las FARC estaban ganando tiempo y dilatando en esas conversaciones, también algo de eso había de parte del gobierno, una especie de ganar tiempo para poder rebalancear las fuerzas a través del Plan Colombia. ¿Qué comentario le merece? El gobierno quería rebalancear y era el objetivo del Plan Colombia, indiscutiblemente. Aprovecho aquí para decir entre paréntesis que el Plan Colombia no solo era eso, era también
más recursos para la inversión social. Era hablar del tema del comercio, porque habíamos tenido problemas con el comercio con Estados Unidos, porque en la época de Samper nos habían puesto en la lista negra y por lo tanto nos habían quitado beneficios arancelarios. Entonces, el Plan Colombia era más amplio, pero obviamente tenía ese elemento militar. Y en términos de recursos era lo más importante. Los otros componentes del Plan Colombia tratamos de conseguir apoyo internacional, y yo también le trabajé muchísimo a eso como director del DNP con otros países en la Unión Europea, Japón. Y simplemente para cerrar ese paréntesis, hicimos muchas reuniones con donantes en Madrid, en Bruselas, en Londres, para darle ese otro elemento al Plan Colombia que era la parte social, llamémosla así. Sí. Y la gran conclusión que yo saco de todas esas experiencias es que hay mucho evento, mucha reunión, mucho anuncio, mucha promesa, pero en la práctica pocos resultados. Lo de los Estados Unidos sí era concreto, directo, efectivo. Eran los helicópteros y ahí estaban. Lo de los europeos era, sí, anunciamos 100 millones de euros para Colombia, pero entonces después cuando usted iba a ver los detalles, las condiciones eran que había que contratarlo con empresas de Europa a través de entidades europeas en unas reglas que eran muy difíciles de cumplir y plata que al final no llegó, se enredó. Entonces todo ese mundo de la cooperación internacional es un mundo que tiene ese elemento de mucho anuncio, mucha política, pero ahora la verdad pocos resultados. Cierro ese paréntesis porque el Plan Colombia era más que eso. Yo creo que los que querían dilatar realmente eran las FARC, porque ellos, con el control territorial que tenían toda esa zona desmilitarizada, pues sí tenían una capacidad de reclutar más gente, de llevar secuestrados allá, de tener más control sobre los cultivos ilícitos, en fin. Ellos ganaban. A la postre, pues, el Estado colombiano pues salió más preparado también, porque lo del Plan Colombia pues fue muy importante y por cierto fue lo que le permitió a Álvaro Uribe hacer lo que hizo. O sea, si no hubiera tenido ese respaldo que tenía pues el aumento de la capacidad de combatir, pues hubiera sido muy difícil hacer lo que hizo Uribe con la política de seguridad democrática. Entonces, sí, a la postre sirvió para prepararnos, pero yo no creo que eso haya sido deliberado. No creo que el gobierno haya dicho, digamos que aquí ganar tiempo mientras nos llegan los helicópteros, no. Creo que el gobierno genuinamente estaba interesado en ver cómo lograba la paz y trató y trató y trató y hasta que se reventó. Pero sí quería dejar ese legado. Ahora, fíjese lo interesante de esto. Al final lo logramos. 15 años después. Y la verdad yo creo que fue construir sobre lo construido. Pero si usted mira los personajes, ya más los egos, Sí. Colombia no tiene la lectura de que fue construir sobre lo construido. Fue construir sobre el intento de paz de Pastrana, la política de seguridad democrática de Uribe y ya después viene un acuerdo de paz. Sí. Es una línea coherente, es de mucha lógica. Pero pregúntele esto a los protagonistas. Y lo que se ve es el ataque. Es la animosidad, es el cuestionamiento, estuvo mal, o sea, Sí. porque se meten los egos y los egos no dejan ver Sí. ya en un momento dado, oiga, aquí hay un hilo conductor y al final del día Colombia ganó. Se pregunta uno si quizás hizo falta un personaje del estilo García Márquez, Gutiérrez Gómez, que fuera capaz de convocar a estos tres y que tuviera la visión de decirles, si no presentan esto como un logro continuo, ustedes tres, ya ha firmado el proceso de paz, esto puede salir muy mal y puede ser deslegitimar al Estado. Se pregunta uno si alguien podría haber con algo de soft power convocado a esa reunión de Pastrana, Uribe, Santos. Qué buena reflexión, qué buena reflexión. Probablemente sí, probablemente perdimos ese tipo de personajes que tenían esa influencia, ese don de gentes y esa visión más desapegada de la política del día a día, del ganar las elecciones, Sí. ¿no? Ganar las elecciones. Yo ya le aseguro que el no
en el plebiscito del 2016, su principal motivación era ganar las elecciones siguientes. O sea, entonces, José Gutiérrez Gómez, Gabriel García Márquez no estaban interesados en ganar elecciones. Estaban interesados en que este país avanzara, le fuera bien. Y seguramente ese tipo de personajes habrían tomado una mirada más desapasionada de todo esto y habían encontrado el hilo conductor. Otra tesis de Juan Ricardo, que las FARC en esa época, en los diálogos del Caguán, se estaban preparando era para lo que los maoístas conocen como la marcha final. Esa es la tesis de Juan Ricardo. Sí, eso se dijo mucho. Y es decir, cuando se inician esos diálogos de paz, el sentido de urgencia que tenía el país es que las FARC estaban en las goteras de Bogotá. Estaban en el Sumapaz, sí, ¿no? Yo unos años antes de esto, estamos hablando de 1999, enero del 99, cuando inician los diálogos de paz. Devuelva el reloj 6 años atrás. Yo estoy recién llegado de terminar mis estudios en Estados Unidos y el primer cargo que tuve fue ser gerente de la empresa de energía de Bogotá. Curiosamente el cargo que tiene Juan Ricardo hoy en día. Y un sábado cualquiera fui al Sumapaz, que es una de las localidades de Bogotá. Obviamente es una de las áreas que tiene que cubrir la empresa de energía de Bogotá, hoy llamada Grupo Energía de Bogotá. Y fuimos a un diálogo con la comunidad para hablar un tema de electrificación rural, que había unas veredas allá que no tenían servicio de energía eléctrica. Esto fue un sábado temprano por la mañana, digamos 8 de la mañana. Al regreso, hacia el mediodía, pasando un puente antes de llegar a Usme, las FARC hicieron un atentado. Yo ya había pasado, pero detrás, no sé, unos 2-3 minutos detrás venía un carro con policías y mataron a 13 policías. Y esto era a menos de 2 kilómetros de Usme. Entonces, es cierto. Eso a mí me marcó personalmente porque fue un momento muy duro y muy, pues como que se da uno cuenta que se sacrifican vidas, o sea, todos los policías, sus familias, ver toda esa tragedia de lo que fue ese desastre ese día y las secuelas que le dejó a muchas familias. Pero lo menciono es porque pues a mí personalmente me marcó como algo que me convenció de que teníamos que buscar cómo parar eso. Y dos, pues es prueba de que 6 años antes de esas negociaciones, pues ya las FARC estaban haciendo atentados aquí. Aquí prácticamente dentro de lo que se puede considerar el Distrito Capital. ¿Había algo de esfuerzo de parte del gobierno por entender la psicología de estos líderes de las FARC, por especular sobre cuáles son las palancas, cuáles son los incentivos, cuáles son las motivaciones de personajes como Marulanda, como el Mono Jojoy, etcétera? No. Muchas debilidades en todos los frentes, todo basado un poco en la intuición, en un conocimiento y una información muy general, muy básica. Teníamos grandes limitaciones en Colombia en temas de inteligencia. Años después, todavía en el gobierno de Pastrana, tengo la memoria viva de la inauguración de un edificio para que se ubicaran las actividades de inteligencia del ejército. Y se inauguró el edificio aquí en la 100 con Séptima. Y yo estuve ahí, bueno, mientras el presidente hacía su inauguración y tal, y los eventos, yo me puse a conversar con la gente y a hablar de que me contaran un poco qué hacían allá. Y me mostraron como ejemplo un folder con información sobre los comandantes de las FARC. Y la información que había era la que ya sabía todo el país, la que estaba en la prensa, o sea, nada. Realmente dije, no, aquí en inteligencia sí estamos todavía años luz. Creo que eso también fue un elemento más tácito y menos visible para el país del Plan Colombia, que nos ayudó mucho a mejorar los servicios de inteligencia y contrainteligencia. Y eso fue fundamental después, para entender, para saber, para ver móviles, etc. Sí. Pero ahí se operaba mucho por instrumentos. Era inevitable
que sucediera el Plan Colombia, o hay escenarios en los que la embarran, no sé de qué manera, pero se molestan los Estados Unidos y no se aprueba Plan Colombia? ¿Qué tan delicada fue esa cirugía para sacar con éxito el Plan Colombia? El Plan Colombia dependió 100% de la voluntad de Bill Clinton. Estaba convencido. Y lo que venía de Estados Unidos era presión para que se pusiera un documento sobre la mesa que él pudiera presentar y que el documento fuera suficientemente bueno. Pero fue su capacidad política y su decisión. O sea, Colombia tiene mucho que agradecerle a Bill Clinton. Por cierto, estando ya él en los líos de su propia situación jurídica. O sea, también muestra que un buen líder tiene capacidad de segmentar en su cabeza problemas y soluciones, digamos, que considera. O sea, él estaba en eso, pero convencido de que Colombia necesitaba su plan, y yo creo que él fue el artífice y fue el que logró conseguir las mayorías en el Congreso de Estados Unidos. Pero aprovecho para decir aquí otra cosa. Nosotros muchas veces también exageramos el papel de Estados Unidos en el Plan Colombia. El verdadero papel de Estados Unidos en el Plan Colombia no necesariamente fue la plata y los equipos que pusieron los Estados Unidos, sino fue el efecto sobre nosotros, cómo nos reflejamos sobre eso. Porque cuando viene Clinton acá, hay una reunión de empresarios en Cartagena y él dice, un momento, los Estados Unidos es una cuota. El empresariado colombiano tiene que poner, ¿no? Porque esto es lo que va a movilizar a los políticos en Estados Unidos. Y ustedes tienen que poner. Y ahí es donde surge el impuesto al patrimonio, como parte del aporte colombiano. Y el aporte colombiano, ya en términos prácticos, aquí se lo digo como exministro de Hacienda, el aporte colombiano puede ser 8 veces más, 10 veces más que el aporte de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Ah, sí, clarísimo. Yo en todos los foros en Estados Unidos que digo, Plan Colombia es maravilloso, gracias, fue importantísimo, fue un punto de quiebre en nuestra historia. Pero no se olviden que el mayor esfuerzo fiscal en términos de plata lo hicimos los colombianos. Pero claro, el detonante, fue el catalizador fue el Plan Colombia, y fue Clinton diciendo, ustedes tienen que hacerlo. Y es ahí donde se abre el espacio para el impuesto al patrimonio. Acuérdense que cuando se mete el impuesto al patrimonio, ya es en los primeros meses del gobierno de Uribe, aquí nadie se resiste. No hay que la ANDI, que no, que cómo así, que el impuesto, que la tributación. No. Todo el mundo alineado en que hay impuesto al patrimonio con destinación específica para las Fuerzas Armadas. Usted en su muy buen programa mensual de los sábados con su amigo Mauricio Reina, plantea escenarios. Es una de sus, digamos, prácticas frecuentes. Permítame ahora incitarlo a plantear un escenario, pero más que un escenario, un contrafactual. ¿Qué habría sucedido, qué habría sido de Colombia sin ese Plan Colombia, sin ese detonante al impuesto al patrimonio? ¿Cuál era el escenario? Eso me hace acordar. Usted es un buen conversador porque le hace a uno sacar cosas que tiene por ahí bien metidas adentro en el disco duro. Aquí hace muchos años vino Malcolm Gladwell, el gran periodista y escritor canadiense, pero que trabaja en Estados Unidos, a presentar su libro Tipping Points, puntos de inflexión, puntos de quiebre. Y yo fui el comentarista. Y yo dije, bueno, él habla de tipping points, digamos que dividen la historia, marcan ese punto de quiebre, en fin. Entonces le dije, bueno, voy a tratar de aplicar de su libro de tipping points algunas lecciones o lo que usted considera que está detrás de los tipping points a nuestra historia aquí en Colombia. Y menciono 2 tipping points en Colombia, 2 puntos de quiebre. Uno, la pérdida de Panamá. Cuando nosotros perdemos a Panamá, que veníamos metidos en las guerras civiles del siglo XIX y en unas confrontaciones que nos llevaron a la Guerra de los 1000 días, y
terminando la guerra de los 10 días, ¡pum!, se va a Panamá. El país reacciona. Y el país dice, momento, esto tenemos que cambiar, tenemos que hacer unos ajustes. Esto, digamos, fue un momento en el que Colombia despertó. Y vinieron, digamos, unos años de mejor gobernabilidad, pongámoslo así, y de mejores resultados. Y pues dejamos de matarnos por unos años. Ahí, eso fue lo más importante. Dejamos de matarnos. Hasta que apareció la violencia. Pero nos dejamos de matar, digamos, sí, en buena parte de la primera mitad del siglo XX. Y ese es un tipping point. Plan Colombia es otro tipping point. Plan Colombia nos partió la historia en dos porque, bueno, ya hemos dicho mucho, pero pues logramos una capacidad para derrotar a las FARC, para llevarlas a una mesa de negociación, no con esa arrogancia que tenían en 1999, sino ya diciendo, bueno, ¿qué vamos a lograr acá? Y tener 5 senadores fue producto de la negociación. Aquí todo el mundo se rasga las vestiduras y que el país se le entregó a las FARC. Bueno, 5 senadores de 108, ¿no? Versus un país que era inviable. Que afuera decían, a mí nunca me gustó esa expresión, afuera decían es un estado fallido, pero algo de cierto tenía. Sí. Pero claro, que si usted quiere pegarse para hacer política, un senador o 5 senadores o 20 o 50 senadores de las FARC da lo mismo para desprestigiar algo. Claro. ¿No? Por los egos. Sí. Pero si usted coge el hilo conductor y dice, frente a donde estaba el país, 5 senadores, sí, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Y eso fue lo que pasó. Entonces, el Plan Colombia hizo posible esa negociación, pero hizo otra cosa muy importante, que fue que el empresariado colombiano dijera, vamos a contribuir a resolver este problema. O sea, vamos a meternos la mano al bolsillo porque necesitamos. Y otra cosa, que todavía es un poquito incipiente y que hay que hacer más. El país civil empezó a meterse un poco más dentro de las Fuerzas Armadas, a auscultar más, a preguntarse más, a verificar más qué se está haciendo. Entonces, parte de lo que se hizo con el impuesto de patrimonio, que me parece que fue fundamental, fue haber hecho unos grupos, unos comités. Yo participé en ellos como director de FEDesarrollo, o sea, fuera del gobierno, sociedad civil, donde los comandantes de las Fuerzas Armadas venían a decir qué se iba a hacer y por qué con la utilización de esos recursos. Ese tipo de debates no se daban nunca antes. Claro. Entonces, yo creo que también eso fue positivo. Qué interesante, ¿no? eso. Entonces, podríamos escribir algo sobre eso, es decir, sí, puntos de quiebre a la Malcolm Gladwell. ¿Y el escenario? Llegan las FARC, sigue el balance de fuerzas favorable a las FARC, están ya no en La Calera, sino entran a Bogotá. ¿Qué sucede ahí? ¿Gobiernan este país? ¿Eso era posible? No, yo no creo que hubiéramos caído en manos de las FARC nunca. No creo que hubieran tenido esa capacidad realmente. Pero nos hubieran causado muchos más problemas. Pues primero, muchas más muertes. Y segundo, más problemas económicos. Sí. Porque había una especie como de país urbano que no sentía el conflicto de una manera tan pronunciada y seguía viviendo en una cierta normalidad. O sea, no salía de las ciudades, vivía dentro de la ciudad, ¿no? Tenía sus actividades, en fin. Ese país, digamos, 5 años más sin el Plan Colombia, 5 años más, ese país urbano habría llegado a la conclusión de que había un problema muy grave, muy serio, que afectaba su vida, que afectaba la posibilidad de invertir, que afectaba la economía. O sea, no creo que las FARC nunca se hubieran tomado el poder, no hubieran podido, pero sí nos habrían causado mucho más daño. Sí. Saltemos un poco en, sí, su historia. Usted es conocido por cierta parte de la opinión
digamos, como, voy a decirlo así, si quiere usted me corrige, quizás el tecnócrata con mayor sagacidad política o con mayor capacidad demostrada política en términos de pasar reformas y de pasar leyes, por supuesto haciendo referencia a su periodo como ministro de Hacienda del gobierno Santos. Usted antes de eso había escrito un paper con Mónica Pachón y otro coautor sobre el efecto de la Constitución del 91 en la creación de la política pública. Y decían ahí, y esto es una traducción mía porque el paper es en inglés, el original, decían esto sobre el efecto de las nuevas instituciones políticas a raíz de la Constitución del 91. La Constitución redujo los poderes presidenciales, fortaleció el rol del Congreso, bajó los costos de participación política e introdujo dos jugadores claves en el proceso de creación de política pública, la Corte Constitucional y la Junta del BANREP. Y un poco lo que concluían ahí es que el éxito en la creación de políticas públicas a través de proyectos de ley se había disminuido. Quizás que la tasa de éxito era menor después del 91 a antes del 91. Tenía que ver con un escenario político más fragmentado, decían, y quizás más rigidez de instituciones que había introducido la nueva Constitución del 91. Usted le ha tocado jugar en ese nuevo mundo, ¿no? En pasar leyes en el post-91. Y parte de mi motivación para invitarlo era entender si es posible y cómo es posible pasar a reformas y hacer que las cosas sean posibles. Yo en este momento pues digo, quizás no deberíamos revelar la fórmula, sino hasta el próximo gobierno. No voy a revelar, porque si algo nos tiene tranquilos a los colombianos en este momento es que no pasen las leyes. Entonces no les vamos a dar las pistas. Hombre, Andrés, yo me formé como técnico y le dediqué muchos años de mi vida a eso, a ser técnico, o lo que a mucha gente aquí habla como tecnócrata. Pero si usted mira el anuario de mi colegio, cuando yo me gradué de bachillerato, dice ahí algo como, bueno, primero que iba a estudiar ciencia política y economía. Al principio pensé que iba a hacer las dos carreras. Y segundo, que mi afición, como a todos los estudiantes de colegio le ponen la afición, y la afición que me ponen a mí es convencer politiqueando. Eso era yo a los 17 años. ¿Por qué? Porque pues yo no era el mejor alumno del curso. Era bueno, no me tiraba materias ni eso, pero el mejor alumno, por cierto, era Mauricio Reina, mi compañero de podcast ahora. Bueno, al colegio sí, juntos, él era el pilo de la clase. Él era el que sacaba 5. A mí me iba bien, pero no era que yo estuviera todo el día pensando en las notas y las materias y tal. Sí. Y era, pues, amigo de todos los del curso y de los curas. Nosotros estudiamos en un colegio de curas y los curas, bueno, y los padres de familia, todo eso, todo ese mundo. Entro a la universidad, empiezo a estudiar economía y descubro una profesión que me fascinó, que me cautivó. Y yo hasta que no terminé mi doctorado, 10 años después de que empecé a estudiar economía, pues me dediqué exclusivamente a eso, a formarme como economista y a formarme técnicamente. Y volví y seguí haciendo mi carrera técnica, en fin, volví a FEDesarrollo. Y estando ahí, tuve el primer cargo público, que fue como la desprestigiada tauromaquia, la alternativa. O sea, el que me lleva al ruedo la primera vez es Jaime Castro como gerente de la empresa Energía Bogotá. Y ahí retomo yo un poco ese gusto por la política y por estar en la calle y en el consejo, en este caso en Bogotá, y trabajo que no es académico. Y cuando estoy en eso, como que el trabajo académico y todo eso lo puedo poner en suspenso,
¿no? Yo puedo parar y dedicarme a eso. Pasan los años, y llego al gobierno de Santos, y bueno, de repente Santos me nombra ministro de Hacienda. Y hay mucho ministro o ministerio en Colombia que no necesariamente para su éxito tiene que contar con el apoyo del Congreso. Uno puede ser ministro de, como lo había sido yo, de Desarrollo Económico, bueno, iba al Congreso de vez en cuando, en fin, pero ser ministro de Hacienda es realmente el trabajo más importante del ministro de Hacienda, es sacar leyes. Sacar leyes. Entonces ahí, pues yo ni siquiera lo pensé, ni lo racionalicé, ni es que no le podría decir, es que bueno, ya llegué a ese puesto, entonces ahora sí a ver cómo. No, simplemente yo fui, pues viendo que esa era la necesidad y que eso es lo que había que hacer, y muy rápido, o sea, sin curso de inducción. Porque cuando a mí Santos me ofrece el Ministerio de Hacienda, me dice, estamos a finales de agosto, comienzos de septiembre, hay una reforma tributaria que se ha venido preparando en el Ministerio de Hacienda. Mauricio, usted tiene que retomar eso y no le queda sino un mes antes de presentarla. Usted tiene un mes, porque si no, después no le dan los tiempos en el Congreso. Entonces yo llegué al ministerio ya a terminar, a preparar un proyecto de ley, le hice unos cambios importantes, fue donde metí la idea esta de bajar los impuestos a la nómina, que era algo en lo que yo había trabajado mucho en mi época de técnico, de tecnócrata en FEDesarrollo. Le hicimos el ajuste y arrancamos. Y ahí ya entonces empezó a rodar la pelota, y cuando miro después, 6 años después, había sacado 50 leyes. Había sacado 50 leyes de iniciativa del Ministerio de Hacienda, más las de otros ministerios que, pues, muchas veces me pasó, y lo hice con el mayor gusto y, de hecho, sin ningún esfuerzo, que me llamaban, sobre todo en la Casa de Nariño, oiga, Mauricio, ¿por qué no va un momento al Congreso? Porque allá está tal colega suyo y necesitamos que vaya. Ayúdele, ¿no? Párese allá en la plenaria, defienda la ley, hágale esto. Entonces, bueno, yo le cuento las 50 que son las que salieron de autoría del Ministerio de Hacienda, pero hay muchas otras que simplemente fuimos allá a ver cómo apoyamos. Entonces, mucha gente cuando me pregunta eso, cuando habla de eso, dice, no, la mermelada. Ustedes iban allá y repartían la mermelada, y que la mermelada, y con eso hacían todo. No. Pues, primero que todo, si uno mira el gasto público durante toda esa época, se mantuvo en el mismo nivel donde estaba cuando yo llegué, y sobre todo un nivel muy bajo comparado con el de hoy. Claro. O sea, si hay algo hoy es capacidad fiscal, que no había en ese momento. Ahora el gasto del gobierno es 24% del PIB. En esa época estábamos en 18% del PIB y estuvimos en 18% del PIB todos los años. Entonces, no. Las reglas de juego de siempre, de mis antecesores y de muchos años, que sí, que los congresistas, que venga, que métame en el presupuesto tal proyecto, y bueno, este año no pude, miremos el año entrante. Yo decía cuando terminé mi paso por el Ministerio de Hacienda, yo ya no puedo decir más veces, voy a meterlo en el presupuesto del año entrante porque ya no puedo. Pero esa era parte del juego, ¿no? Pero yo le voy a decir qué hizo la diferencia. Saber que mi escenario natural, el más importante, no eran los foros o las reuniones en las universidades para hablar de la economía y que la tasa de cambio, o los viajes. Yo dejé de viajar, yo ya pues vi viajes fuera de Colombia contados con los dedos de la mano. Mi escenario era el Congreso. Y el escenario del Congreso es estar allá y hablar y hablar y hablar y hablar y oír a la gente sus problemas, sus cuentos, su situación. Y cuando los sábados, por lo general, siempre salir a alguna región de la mano de algún congresista que quería que le conociera sus cuadros, sus equipos, sus líderes, y que yo estuviera ahí y hacer el discurso, claro. Sí, el representante ha venido proponiendo la importancia de esta vía y estamos haciendo todo el esfuerzo y vamos a ver cuándo la podemos hacer. En fin, eso. Entonces acabé ganándome la confianza de los congresistas. De todos los partidos. Y no figurar allá como el representante de un partido político, sino de un gobierno. Y mantener un cierto equilibrio con todos, y que llegara el momento de las votaciones y yo les pudiera decir, hombre, no me falles, necesito tu voto. Ayúdame con esto. Yo sé que esto es difícil, ayúdame con esto. Esto es complejo, es seguramente impopular, pero a mí una mano. Y la gente no me fallaba.
La gente no me fallaba. Tiene usted toda la razón. No debemos revelar la fórmula en estos, no, en estos momentos. No. Y además quiero hablar de otros temas con usted. Entonces, como sé que se tiene que ir pronto, avanzamos. Sobre ese tema del nuevo arreglo, es interesante. Su libro arranca con un capítulo sobre infraestructura, pero sobre todo haciendo énfasis en lo que usted llama un arreglo institucional, ¿cierto? Teniendo en cuenta el nuevo arreglo institucional de la Constitución del 91, que en el paper, insisto con Mónica, ustedes concluyen que ha reducido los poderes presidenciales. ¿Por qué en todo caso la sensación estos años es que estamos a merced de un presidente? Que básicamente eso es lo que se siente, que este tipo puede acabar con este país y no hay nada que hacer. ¿Usted cree que eso es exagerada la conclusión o usted cree que hay problemas de arreglo institucional todavía que nos tienen demasiado frágiles, vulnerables? Está en nuestras cabezas, es nuestro estado mental, no es tanto la realidad. Estamos dominados por un discurso del presidente y eso nos tiene agobiados. Y el país habla y habla de eso y le estamos haciendo el juego al presidente. Y muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos unas instituciones sólidas que han sido un contrapeso importante y que buena parte de lo que dice el presidente son palabras que se las lleva el viento. O sea, pero estamos todo el día pegados a nuestras redes de WhatsApp, viendo a ver qué dijo el presidente hoy, reaccionando. Todo el mundo es un editorialista, todo el mundo es columnista, todo el mundo escribe y ya no nos da tiempo. Y el presidente está logrando lo que quiere y es desviar la atención de donde debe estar, que es muestre los resultados, qué ha hecho, qué ha ejecutado, qué de lo que prometió ha logrado, que es como se ha hablado siempre de los presidentes de Colombia. Los presidentes de Colombia tienen que ir a los foros en la ciudad, en todo, y entonces les empiezan a sacar pecho de que, mire, hicimos esto y todo, y sale la comunidad y dice, no, pero falta, y es que se les olvidó esto. Ese es el diálogo, ¿no? No es ese diálogo incendiario de que estoy generando una polémica, y entonces, claro, hay gente que aplaude, pero en los escenarios, pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que nosotros somos los amplificadores y multiplicamos eso. Sí. Entonces, mi primer mensaje es, las instituciones, claro, todas tienen que mejorar y hay mucho por hacer, pero las instituciones han sido sólidas. Por eso yo digo que el verdadero contrasentido, la contradicción más grande que yo le digo a Gustavo Petro es decir, necesitamos una nueva constituyente para que salga una nueva constitución que nos permita hacer lo que ordena la Constitución del 91. Eso es absurdo. Porque si lo que se va a hacer es la Constitución del 91, pues ahí está. Garantista, con sus derechos, en fin. ¿Qué es lo que le choca a Gustavo Petro la Constitución del 91? No que diga que hay derechos. Lo que le choca es que hay contrapesos institucionales, que hay independencia de poderes y que esa independencia de poderes ganó con esa Constitución. Entonces que ya no se puede legislar por decreto, que ya no hay tantas posibilidades de convocar o declarar estados de excepción, que tiene que pasar por el check de constitucionalidad en la Corte, que el Banco de la República no baja las tasas de interés porque el gobierno quiera. En fin, eso es lo que le choca a Gustavo Petro. Entonces, por eso es que no podemos llegar al punto de esa constituyente, porque esa constituyente tiene solo dos propósitos: cambiar esos contrapesos institucionales y, de paso, como quien no quiere la cosa, reintroducir la reelección presidencial. Lo veo clarísimo, porque él sabe que su proyecto político está haciendo agua y que la única manera de darse un chance es que él sea candidato y pueda mantenerse en el poder. Pero creo que el país es más inteligente que eso. Sí. Entonces, por eso mi llamado ahora, pues para pasar un poquito a la coyuntura, es no le hagamos tanto eco. Sí. Somos más país que gobierno y más bien como país pongámonos de acuerdo en unas cosas básicas para evitar una gran crisis económica que se puede dar de aquí al 2026. Hay demasiado tema que el 2026, que quiénes van a ser los candidatos. Yo digo, no. Aquí sobra gente para ser candidatos en el 2026 y sobran buenos candidatos. Y cualquiera de ellos, seguramente el país en el 2026 se pega una buena recuperada, porque hay mucha cosa pendiente que se puede hacer en ese momento y que con las señales sencillas de garantías y de estabilidad salen adelante.
Preocupémonos más por el 2024 al 2026, porque si nos sumimos en una crisis, porque esto que usted está diciendo de que la gente dice que si las instituciones son muy débiles y si Petro está ganando el pulso, ¿a qué lleva la parálisis? A que la gente no invierte y eso nos lleva a una crisis. Sí. Y la crisis económica sería lo más funcional para Gustavo Petro, porque sería bocado de cardenal para él, porque él en una crisis económica, primero, tiene una enorme habilidad de decir, como la crisis del agua ahora en Bogotá, esto no es culpa mía, esto es culpa de los gobiernos anteriores. La crisis económica o los empresarios que se la autogeneraron para tumbarme. Y declara una emergencia económica y al amparo de esa emergencia económica, quién sabe qué tipo de decreto saca para lograr su objetivo, que es este de la constituyente. Entonces, tenemos que evitarnos una crisis económica, porque de ahí no vamos a salir fácil, quedamos hundidos, y segundo, porque le servimos en bandeja a Petro la posibilidad de una emergencia. Entonces, a trabajar, a apagar las cadenas de WhatsApp, a insonorizarnos un poquito de todo ese ruido que genera el gobierno. Sí, como le decía yo, intento evitar la coyuntura en este podcast, pero quizás lo único que diré es, hay por ahí una frase, creo que es de Peter Drucker, que dice, uno o trabaja o se reúne, pero no puede hacer las dos porque compiten por los mismos recursos. Y me parece que aplicable a Petro es, uno o trabaja o habla, pero no puede hacer las dos porque compiten por los mismos recursos. Y mi impresión es que solo habla y tiene una aversión al trabajo tan fantástica. Total. Ahora, eso es un poco grave porque yo me he sorprendido que todavía tengo en conocidos, amigos que votaron por Petro y que no están arrepentidos porque de alguna manera la narrativa sigue siendo coherente, porque yo creo que le invierte tanto a formular la narrativa, a pulirla, a que sea coherente, a que les cuadre, que en cierto sentido no se ha ganado de todo la guerra de la narrativa. También, por supuesto, el que votó por Petro y lo están intentando linchar para que se arrepienta, pues su reacción más instintiva va a ser duplicar la apuesta y seguir firme ahí, pues con este pues gobierno absolutamente disfuncional. Pero esto de trabajar y reunirse, yo creo que nos lleva de nuevo a la conversación sobre Gabriel García Márquez y José Gutiérrez Gómez. Yo creo que estos personajes tenían un método. No sé cuál era el de ellos, pero probablemente era trabajar concentradamente, con rigor, con disciplina, unas horas al día, y las otras horas dedicárselas a las reuniones, ¿no? Y esa mezcla era muy potente. Sí. Pero eso requiere método. Gustavo Petro no tiene método. Gustavo Petro, o sea, esas horas de trabajo, que hay una parte de ser presidente de Colombia que no es de aplausos, que es aburrida, que es el comité de seguimiento, los semáforos de los ministerios, la evaluación de dónde van las licitaciones, en fin, la llamada, por qué está parado, qué pasa con el decreto, por qué no ha salido, dónde está trabado. No, eso no genera aplausos. Eso finalmente es indispensable para que las cosas se hagan. Porque es que el presidente es el que puede evitar el juego de ping-pong, el peloteo de, no, el problema es Hacienda, no, el problema es que en el Ministerio de Educación no han sacado eso. No, el presidente tiene que estar ahí. Eso no es delegable. Entonces, Petro evidentemente no tiene ese método y por eso se le esfuman todas esas iniciativas que lanza, porque eso requiere pues una capacidad de estar trabajando y no estar siempre en la función de activista. Y aprovecho para decir otra cosa porque me lo mencionaste. Yo creo que Petro es la antítesis de esa teoría que yo planteo sobre la importancia de las instituciones. Petro no está para construir instituciones. Por el contrario, más bien parte de su discurso es destruir las instituciones. Todo lo que se ha hecho está mal. Todo lo que hemos heredado está mal. Hay que hacer un borrón y cuenta nueva, hay que patear la mesa. Es destruir instituciones, ¿no? Y creer más bien en el caudillo que va a resolver todos los problemas, ¿no? Eso es la antítesis de la forma como yo veo el Estado. El Estado es un proceso paso a paso, más lento de lo que uno quisiera, a veces desesperante, pero de ir construyendo esa institucionalidad. Es decir, que es lo que nos permite... O sea, si usted no le hubiera dedicado 2 años
a montar una institucionalidad para hacer las 4G, no habría habido 4G. Sí. Y hubo 2 años de la gente dice, oiga, pero un momento, ¿dónde están las carreteras? ¿Dónde está el desespero? No, ya vienen, ya vienen, ya vienen. Pero eso fue necesario para sacar una cantidad de leyes, para montar a la ANI, para montar a la ANLA, para hacer una cantidad de instituciones sobre las cuales podemos hacer las carreteras. No las estamos haciendo hoy porque Petro no cree en ese modelo, por su ideología, pero cuando el país vuelva a encontrar su centro, pues seguramente esa institucionalidad va a salir a flote, como nos ha defendido hasta ahora. Sí, yo diría también como parte de la manera como yo interpreto el mundo es con el tema del trabajo, porque como le contaba yo lo estudié unos buenos años. Yo diría también es un desprecio por el trabajo de la gente. En últimas, pues eso que usted dice, construir instituciones es miles de horas, es el resultado de miles de horas de trabajo de mucha gente competente. Y como en mi interpretación Petro tiene absoluta aversión al trabajo y también desprecio por el trabajo, yo creo que desprecia el trabajo que todo el mundo ha hecho antes de él, porque pues en su visión simplista y ciega del mundo todo se arregla con símbolos y con palabras. Pero ahora, sí. También pienso que estamos muy obsesionados con Petro y obviamente domina la conversación nacional y tiene una cantidad de defectos y el país está retrocediendo. Yo entrando aquí a este edificio estaba conversando con la empleada del aseo que no conocía y lo primero que me dijo es, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Esto está muy mal. O sea, y esto es un tema ya muy generalizado en Colombia. O sea, usted donde se monta, en un taxi, en un avión, sale ese tema. Sí. Pero eso nos está consumiendo mucho, nos está volviendo muy pesimistas, está generando mucha pesadumbre y tenemos que como recuperar ese optimismo, esa confianza en Colombia. Entonces, yo diría qué bueno que pudiéramos matizarlo de Petro en no estar tan concentrados en lo que va diciendo y lo que no dice y lo que no hace. Y también pensemos un poco en por qué surgió Gustavo Petro. ¿Qué problemas había que hicieron posible que una candidatura de ese estilo, que era populista, llena de promesas y con esa idea de que todo está mal, fuera atractiva políticamente para el electorado? Obviamente él hizo algo que fue en la segunda vuelta tratar de moverse al centro para aparecer ser otra persona. Sí. O sea, en ese sentido fue hábil por 3 semanas para conseguir el electorado y después volver a su esencia. No nos podemos dejar volver a engañar de esa manera como colombianos. Pero algo de lo que él, digamos, representaba, que es ese cambio, el país en todo caso lo necesita. Entonces, yo creo que nosotros no podemos volver atrás, no podemos pensar, oiga, lo que necesitamos es recuperar ese país. Necesitamos ser conscientes, por ejemplo, de que aquí, así como se hizo Plan Colombia en una época, vamos a necesitar hacer algo muy claro, muy contundente, muy de fondo sobre los problemas de ciertas regiones del país que están muy aisladas, muy excluidas del desarrollo y que pues Petro en cierto sentido representa y capturó políticamente. O también vamos a tener que hacer algo con el problema de la política, o sea, el problema la gente está saturada, desesperada con la corrupción, ¿no? Y las cosas simplemente no podemos decir vamos a seguir como estamos. O sea, esto de ver congresistas que abiertamente, yo no sé si tuviste eso, Andrés, abiertamente en una audiencia le dicen al gobierno, si no me giran 40.000 millones de pesos de la semana entrante, no nombro ponentes para esta ley. El país dice, eso no puede ser. Y eso no fue el pacto histórico. Eso fueron congresistas de otros partidos, ¿no? De los partidos que supuestamente quieren recuperar el poder en el 2026. Entonces, eso es inaceptable. Entonces, yo digo que tenemos que quitarnos un poco a Petro de ser el foco y el centro y decir, volvamos a tener un acuerdo que nos dé optimismo y nos dé confianza, pero también pensemos seriamente cómo vamos a hacer para resolver problemas donde la solución de Colombia no es simplemente regresar al pasado donde estábamos, porque ese pasado a mucha gente no le genera ningún tipo de atractivo. Sí. En esa línea, otro de sus papers que encontré por ahí era sobre migración en Colombia. Y este año salió una encuesta que ya varios oyentes me han dicho que por favor no insista más con el tema, que los tengo mamados. Pero hay una encuesta que dice que más del 50% de los colombianos, si tuviera los medios, se iría del país. Y ayer había un especial del Tiempo que decía que, yo sé que esas cifras son difíciles de calcular, pero algo así como que más de 1.000 colombianos se van todos los días más de 1.000 colombianos cada día se van del país.
La pregunta entonces, Mauricio, para que sigamos en esa línea y recobremos la iniciativa. ¿Cómo hacemos un país en el que la gente se quiera quedar? Yo soy profesor en la Universidad de Columbia y por naturaleza, casi que por fuerza de gravedad, soy muy cercano a todos los estudiantes colombianos en general en Colombia, no solo los de mi programa, los de mi maestría, sino de todos. Pasan mucho por mi oficina. Y la constante, Andrés, es queremos conseguir trabajo en Estados Unidos. ¿Qué nos recomienda? ¿Cómo nos ayuda? ¿Qué nos sugiere? Los estudiantes que van a Estados Unidos con visa de estudiante se pueden quedar trabajando unos años y ninguno quiere desaprovechar. Y siempre surge en la conversación, es que el país está muy mal. Es que el país está muy mal. Es que la situación está muy mala. Esto del gobierno Petro, pues a ese sentimiento, que yo creo que es como un sentimiento ahí estructural de muchos años, le ha metido un multiplicador adicional. O sea, la gente dice, aquí no hay espacio. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes, pues, quieren ser emprendedores, quieren trabajar, quieren montar empresas, quieren buscar oportunidades, o quieren estar, pongámosle los de administración pública, que es el programa donde yo estoy, quieren trabajar en el Estado, pero este Estado no les gusta, porque este es un Estado que rechaza ese conocimiento técnico. O sea, los credenciales para usted llegar al Estado Petro es, cuénteme, ¿qué tan buen activista ha sido? ¿Qué tantas protestas ha hecho? ¿Qué tantas movilizaciones ha convocado? ¿No? ¿Quién es el que ha gritado más duro? Eso no es lo que aprenden estos estudiantes en sus maestrías de administración pública. Aprenden es cómo se diseña una buena política tributaria, cómo se diseña una buena política energética, en fin. Entonces yo sí veo ese desinterés. ¿Cómo se recupera el interés? Yo diría, aquí, a mi modo de ver, la frase que le voy a decir, la idea que le voy a decir es muy simplista, pero es que los jóvenes quieren ver que hay espacio para sus iniciativas, que no van a estar acorralados, hostigados por un gobierno que quiere meterse en todos los sectores, que considera que el Estado debe ser el centro de gravedad de toda la economía. No. Qué bueno que viniera un gobierno que dice, mire, vamos a apoyar a la iniciativa privada, no tanta interferencia, más incentivos tributarios, por ejemplo, para que en Colombia se monten las empresas para ofrecer productos al mercado de Estados Unidos dentro del famoso nearshoring, como lo está haciendo México. Un gobierno de izquierda, pero un gobierno de izquierda pragmático, que dice, aquí necesitamos mover esta inversión. Entonces, eso es lo que se necesita. Y un sector público que vuelva a ser atractivo para ese talento. Sí. Porque ese talento hoy se quiere ir a trabajar a otros sitios, a otras entidades, porque dice, no, si yo voy a Colombia y me califican de tecnócrata, lo van a relegar al sótano y no va a tener ninguna influencia y lo van a satanizar. Entonces, yo digo, oiga, qué diferencia, Andrés. Cuando yo estudié economía, cuando yo era estudiante de economía, los estudiantes pilos, los de las buenas notas, los que los profesores los querían contratar de asistentes y los impulsaban a hacer el doctorado y a hacer esto, ¿no? Los pilos, los que eran líderes dentro de los cursos, los Luis Carlos Valenzuelas, que usted entrevistó hace poco. ¿Qué querían? ¿Cuál era el modelo a seguir? Trabajar en el gobierno. Ah, no, es que le ofrecieron trabajo en un banco. O le ofrecieron trabajo. Ah, no. Eso era lo que era prestigioso, lo que generaba, digamos, como admiración. Lo que todo el mundo quería emular era poder llegar a un gobierno, a ser director, viceministro, ministro. O sea, eso se ha perdido. Nadie se quiere. Entonces necesitamos recuperar un poco ese talento. Hay mucha gente que, por cierto, además, nunca compró esas peleas de Uribe, Santos, Duque. No, porque eran funcionarios de uno, funcionarios del otro, seguían subiendo sus carreras. Aquí estuvo hace poquito María Fernanda Suárez, el mejor ejemplo. Fue directora de Crédito Público conmigo en el Ministerio de Hacienda, posteriormente ministra de Minas y Energía con Duque. ¿Es duquista y antisantista o es santista y antiduquista? No, es colombiana. Sí. Es colombiana y quiere sacar las mejores ideas y en su paso por el gobierno del uno y el otro, hacer lo mejor por Colombia. Esa gente
se está perdiendo. Esa gente tenemos que recuperarla. Porque entre el activismo de Petro y la polarización de los expresidentes, se ha ido perdiendo ese grupo. Cuénteme, en el año 98, 99, ¿cómo fue su diálogo mental interno para quedarse en Colombia? En una época en la que la gente que tenía la capacidad, muchas de ellas se fueron y ahora viven en suburbios en Estados Unidos o en Madrid. ¿Cómo? No hubo un proceso mental. No hubo un proceso mental, no hubo una doble columna, pros y contras. No. Salió a flote ese muchacho de 17 años que le gustaba la política, los escenarios de Colombia, de la política pública. Nunca me planteé ese dilema. Siempre dije, no, lo mío es Colombia y la política pública, y un poco este híbrido entre ser técnico y saber de economía y tal, pero también estar muy cerca a las decisiones de gobierno, y por eso le dediqué muchos años a estar en el gobierno, para empezar, y muchos años a estar en Fedesarrollo, que era como una situación intermedia, porque es una entidad privada, pero al mismo tiempo con su trabajo siempre puesto y la mira siempre puesta en la política pública. Entonces, no, nunca me planteé el dilema. Hubo conversaciones que me lo reafirmaron, más como que yo ya sabía que eso es lo que yo quería, pero me lo reafirmaron. Y pues puedo mencionar varias, pero voy a mencionar una. Recién graduado yo del doctorado, voy a donde mis profesores en la universidad en Estados Unidos y les digo, me vuelvo para Colombia. Y pues yo me había graduado bien, hice mi doctorado muy rápido, tenía muy buena relación y cercana con los profesores que me asesoraron y con los que había sido alumno o monitor. Y cuando yo tuve esa conversación, me miraron y me dijeron, como que usted nos está decepcionando. O sea, pero perdóneme, su paso debe ser ir a buscar trabajo acá en una universidad en Estados Unidos. ¿Cómo así? No, a mí me interesa lo de Colombia y quiero ir y es mi tema y bueno. Pero no lo tomaron bien. Como diciendo, oiga, después de esta inversión ahora, porque usted sabe que esas universidades viven es de donde colocan los estudiantes y tal. Entonces dije, bueno, como fórmula para saber dónde estoy en el mercado laboral, voy a ir a hacer las tareas de buscar trabajo en las organizaciones en Washington. Entonces hice los papeles, las postulaciones y tal, y en esas fui a entrevistas y estaba de director por Colombia en el Banco Mundial un exministro de Hacienda, Eduardo Biesner. Y le pedí una cita. Doctor Biesner, soy colombiano, estoy estudiando, estoy terminando mi doctorado y estoy aquí porque vine a entrevistas. Mauricio, no lo vaya a dudar, aquí le van a ofrecer trabajo. No lo vaya a dudar por un segundo, no lo vaya a aceptar. Devuélvase para Colombia. Y le dije, ¿por qué, doctor Biesner? Y me dijo, mire, si usted algún día quisiera trabajar en esta institución, cosa que nunca he hecho, y ya tengo 61 años, le va mucho mejor yéndose a Colombia, trabajando allá, estando en el gobierno, estando en la academia, estando en un Fedesarrollo, y después lo van a traer acá a un mejor puesto de los que están entrando en su camada. No se le vaya a ocurrir aceptar un puesto en el Banco Mundial. Me fui de ahí con una sonrisa, como diciendo, no, esto ya tengo clarísimo, esto no es lo mío. Sí. Esto no es lo mío. Y nunca lo ha sido. Y después fui presidente de la Asamblea de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Sí. Cosa que nunca hubiera logrado si hubiera entrado ahí a ser funcionario del banco recién graduado. La insistencia mía con la encuesta de que más de la mitad se quieren ir y qué vamos a hacer, cómo hacemos para que la gente no se vaya, pues en parte también es egoísta. Yo no me quiero quedar solo acá, ¿no? Y pues a la gente joven, si todavía me puedo incluir ahí, como yo, algo de fresquito nos da ver personas como usted, que nos da la impresión que están jugadas por Colombia. Y así esto se ponga maluco en los próximos años, pues va a seguir acá, espero. Así es.
Yo también espero. Eso es lo que yo más quisiera. Déjeme terminar con biografías e historia americana. ¿Cuál es su...? Me hicieron una pregunta muy difícil en una beca para la que apliqué. Me dijeron, ¿cómo explica usted que los colombianos sean más afines con Estados Unidos que con Europa, teniendo en cuenta que pues, fueron colonizados por europeos? Y yo pues respondí cualquier bobada que tenemos, que hay más tías colombianas en Miami que en Madrid, cualquier bobada. Pero sí creo que es verdad, uno, y dos, sí es fascinante leer la historia americana, por lo menos para mí. Y entiendo que también lo es para usted, a menos que mi investigación previa haya sido absolutamente desastrosa. Entonces cuénteme por qué estudiamos la historia americana. También mucho expresidente colombiano es lector de biografías de expresidentes estadounidenses. Entonces me causa curiosidad. ¿Cómo la ve usted? Pues, ¿de dónde viene eso? Bueno, primero que el gusto por las biografías indiscutiblemente está... Sí, tiene un poco de sesgo, ahora que usted lo dice, yo no era consciente, a esas biografías escritas en inglés, pongámoslo así. Entonces, una respuesta fácil sería, bueno, porque yo estoy en Estados Unidos, entonces hablo inglés, no me podría leer biografías en francés o en alemán, entonces ya ahí va generando pues como una diferencia. Y porque hay un género literario, ¿no? El que han desarrollado mucho en Estados Unidos, que es esa introspección, esa reflexión, porque las biografías nuestras son aburridísimas, las que se escriben acá, porque son todas elogiosas, ¿no? Son más que todo comisionadas. Aquí, ¿quién escribe biografías independientes? Muy poca gente, ¿no? Y cuando alguien incursiona en tratar de entender algo como el clan de los Char, ¡pum!, le caen, ¿no? No. Allá, afortunadamente, es una sociedad que tiene los recursos, la capacidad. Entonces, los historiadores que dicen, vamos a estudiar a Alexander Hamilton. Y Alexander Hamilton es un tipo, pues, absolutamente monumental, impresionante. Pero el tipo también tuvo sus problemas, sus deslices, ¿no? Un problema que tuvo con una mujer en Filadelfia, un hijo natural, en fin, una cantidad de cosas, unos chantajes asociados a meterse con esa mujer. Bueno, todo eso está, que refleja una parte, digamos, de su personalidad que seguramente no era la más fuerte. Pero todo eso está en ese libro sobre Alexander Hamilton. Pero al mismo tiempo es el hombre que construyó digamos, el sistema fiscal de los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo ahí le estoy diciendo que sí, que me gustan mucho las biografías, que trato de aprender. Por cierto, Hamilton pues, fue de esos grandes próceres de la independencia de Estados Unidos, el único que no fue presidente. Y pues, y creo que en parte el problema de Hamilton fue que se le atravesó el Vargas Lleras de la época, que era Jefferson, ¿no? Ah, sí. Entonces lo trató de apabullar y tal, y pues tenía otros atributos y tenía otras características. Digo el Vargas Lleras porque era el vicepresidente de Washington. Conclusión. Aprende uno mucho de esas biografías. Sí. Pero sobre todo cuando son escritas así, con todos esos matices, ¿no? Sí. Ahora me estoy leyendo la de Hoover, el que fue director del FBI. Edgar Hoover. Interesante, porque es como se tocan el bien y el mal. Sí. ¿No? ¿Presidente gringo preferido? Bueno, es un lugar común, Lincoln. Sí. Porque fue como, ahí sí, punto de quiebre. Sí. Dividido la historia en dos. Y también porque está escrito muy bien y porque me gusta mucho el tema del equipo de rivales. Y retomo con el tema del 2026 en Colombia. Sí. Lo que estoy convencido es que el gobierno del 2026 en Colombia va a tener que ser un gobierno de coalición, sí, no de muchos rivales. Sí. De muchos rivales que hacen un pacto por
suspender algunas de sus rivalidades, ponerlas en el congelador, acordar unos puntos básicos para reconstruir, para retomar el camino de Colombia en la vivienda, en la infraestructura, las 4G, en fin, en las relaciones internacionales. Pero un debate político más fuerte, de más matices se va a dar en Colombia, espero yo, solo en el 2030. O sea, gobierno 2026-2030, un gobierno de coalición y de transición. Eso es lo que yo veo. Un team of rivals. Team of rivals, de equipo de rivales. Y eso me gusta mucho porque yo siempre he sido de la teoría de que es mucho mejor gobernar con personas que piensan distinto adentro y conciliar esas posiciones en un Consejo de Ministros. Sí. Por decirle algo, cuando yo fui ministro de Hacienda, Clara López, ministra de Trabajo, o Lucho Garzón, mucho mejor. Y son diálogos muy fáciles. Tú entiendes, la otra persona entiende esto, vamos por acá. Que personas afuera tirándole al gobierno y neutralizando. Por ejemplo, me pareció uno de los defectos del gobierno de Duque es que Duque trató de gobernar con gente muy parecida a él. Sí. No aprendió la lección de Pastrana en el sentido de decir, bueno, quiero rodearme de los duros, de los duros, ¿no? Y gobernó mucho con gente que le resultaba cercana y cómoda, no sé, de su misma universidad, ese tipo de cosas. Creo que eso no se puede repetir. Eso, digamos que es muy visible cómo explotó, ¿no? En la protesta. Sí. Ese es Team of Rivals, creo que de Doris Kearns Goodwin. Ya. Ese está buena. Yo no lo he leído, pero está bueno para el 2026 leerlo. ¿Y a usted qué le interesa? Cómo, no solo lo que se dice, sino cómo se hace. Sí. Véase la clase de ella en Masterclass. Ah, sí, la vi. Buenísima. Y la de Malcolm Gladwell, ya que hablamos de él. Sí. Son dos clases formidables. Sí. ¿No? De ella tiene un librazo que es Leadership in Turbulent Times. No lo he leído. Que es de los 4 presidentes que ella más estudió. Lincoln, Teddy Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt y Johnson. Sí. Lyndon Johnson. En sus puntos de quiebre más, sus crisis más duras. Sí. Buenísimo. No he leído la de Johnson y me parece ¿La de Robert Caro? Sí. No la he leído y quiero leer a Johnson. ¿Por qué? Johnson era un tipo conservador, demócrata, pero conservador, tejano. Alto. Alto. O sea que eso también genera un problema ahí de estatura y el contacto, ¿no? Sí. Y fue un presidente progresista. Sí. Fue un presidente, pues, que nadie... O sea, el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos está asociado a Johnson, ¿no? Entonces es como un contraste de cómo uno, desde ese origen un poco más conservador, puede hacer un progresismo más efectivo. Sí. Yo creo que uno puede ser un líder más progresista. Es una palabra proscrita aquí en Colombia porque está demasiado, digamos, abusada por el gobierno de Petro y por Gustavo Petro. Pero yo creo que uno puede ser un presidente progresista más efectivo viniendo con menos odio, con menos rabia, con un poquito más de objetividad, con un poquito más de apego por la evidencia, por aprender de los mejores, por priorizar, ¿no? Puede lograr ser mucho más progresista que una persona como... Voy a ponerle este ejemplo de alguien que me parece que ha sido totalmente decepcionante la diferencia entre su discurso y su realidad, Francia Márquez. Uno puede ser un líder mucho más progresista, más efectivo para resolver los problemas de Quibdó, de Buenaventura, de Tumaco, de Guapi, que Francia Márquez. Para que las poblaciones que ella representa estén mucho mejor. Yo creo que usted sí disfrutaría mucho leer de Johnson, además por el otro paralelo que para mí es evidente entre Johnson y usted, y es que a la hora de pasar la primera ley de derechos civiles en la historia de Estados Unidos, que lo pasó él siendo presidente, un poco recurrió a eso que usted mencionó en algún punto de esta entrevista, es no me vas a dejar morir con esta, ayúdame ahí.
porque había forjado y había construido relaciones con todos los congresistas. Tengo una imagen viva de eso. Cuando se están sacando las leyes para la aprobación del acuerdo de paz, la ley. ¿Se acuerda que se pierde el plebiscito y se va a la siguiente instancia, que es la aprobación en el Congreso? Faltaba un voto. Yo no estaba en el Congreso, yo no estaba en el recinto del Senado. Me llaman de la presidencia, me dicen: Mauricio, ¿por qué no pase por allá? Yo no estaba muy involucrado en el detalle, en la minucia, porque eso tenía todo, obviamente todos los equipos. Yo realmente no me había estado muy, muy involucrado. Pues sí, obviamente informado en las reuniones de Consejo de Ministros, etcétera, y entendiendo, y por supuesto estaba de acuerdo con todo. Se está acabando el tiempo. Una de las cosas que pasa en el Senado, la gente afuera no lo ve tanto, es que se prende el reloj, el cronómetro, y hay un determinado tiempo para votar los artículos. Y si se pasa el tiempo, pues ya, se cierra la votación. La votación no puede quedar abierta indefinidamente. Y voy entrando al recinto del Senado, a la puerta, digamos, ahí en el Congreso, y sale un congresista que se estaba yendo, con quien me había reunido a lo largo de los años varias veces, pero nada concreto, nada, siempre con esa conversación general y tal. Le dije: hombre, como que está en peligro esta votación, porque te está haciéndome, o no, es que estoy como con dudas de esto, no sé qué. Le dije: no, mira, esto es importante, esto es un paso importante para el país. Ayúdame con esto, devuélvete, ayúdame, esto es importante. Y él volvió, se sentó, votó y se salvó. Y esa fue la conversación. No fue lo que la gente se imagina, no fue nada de promesas y que no sé qué y que esto a cambio, esto. No, hombre. Mira, ayúdame en este momento porque está mucho en juego y aquí vine precisamente yo a ayudar a reforzar un poquito, y ya que te veo, devuélvete. Ese voto salvó esa decisión. Pues Mauricio Cárdenas, qué gusto. Eso te digo, Andrés. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Solo antes de irse les recuerdo, si quieren recibir el newsletter, sale todos los jueves y pueden recibirlo yendo a andresacevedo.substack.com. Repito, andresacevedo.substack.com. El link está acá en la descripción de este episodio y hasta la próxima.